una cosita administrativa antes de ya comenzar con nuestro tema. Se nos pidió desde la dirección de docencia de la facultad que nuestras exigencias para el curso, pensando en esta última etapa de nuestro semestre, y bueno, el estrés al que todos hemos estado sometidos por la situación sanitaria, bueno, que las exigencias de nuestro curso fueran un poco más bajas en esta ocasión, y que tuviéramos piedad de ustedes. Así que conversamos con nuestras ayudantes y decidimos que vamos a bajar la nota de exención para el examen. Es decir, vamos a pedir una nota más baja de lo habitual para poder eximirse del examen. Hasta el momento, y lo que es habitual, es que uno puede eximirse del examen se alcanzan las 3 pruebas del semestre, un promedio de al menos un 5,5. Ahora vamos a bajar eso a un 5. Es decir, si en las primeras 3 pruebas ustedes alcanzan un promedio equivalente o superior a 5, pueden decidir si se eximen o no del examen. En caso de que quieran darlo, se mantiene esa norma de que solamente, si es que eligen darlo, tienen una nota promedio de 5 superior, van a mantener la nota más alta, digamos. Solamente van a tomarse en cuenta el resultado del examen si es que ese resultado les sube la nota, pero si les baja, no se tomaría en consideración. Bien, entonces ya les comunico eso oficialmente. Para nuestro examen, la nota para exhibirse va a ser equivalente a un 5 y no a un 5,5 en esta ocasión. Creo que eso puede aliviarlos a varios de ustedes en el tramo final del semestre. Bien, volvamos a lo nuestro entonces. Hemos estado hablando, como les recordaba hace un momento, de los constituyentes, ¿no? Y les hemos dedicado bastante tiempo a estas secciones, ¿cierto? Este análisis de una expresión lingüística. Bueno, esto nos pasa mucho en el análisis sintáctico o morfológico, que muchas veces estamos tan perdidos en el detalle que a veces perdemos un poco la visión de conjunto. Y de hecho, le hemos dedicado varias clases justamente a encontrar el detalle y a probar en detalle y también el análisis de unas expresiones constituyentes. Pero yo quiero plantearles la pregunta siguiente. ¿Constituyentes de qué? Es decir, hemos estado justamente tratando de encontrar los constituyentes, pero ¿qué es lo que estos constituyentes están constituyendo? ¿No? Para responder esta pregunta, quiero recordar cuál es la perspectiva que hemos adoptado en nuestro curso con respecto al lenguaje. ¿Qué es para nosotros el lenguaje esencialmente? Esto es algo que hemos visto en algunas sesiones anteriores. Como ustedes recordarán seguramente, y también es muy probable que en esto hayan insistido mucho en su curso de lingüística, que el lenguaje no es uniforme, ¿no? Tiene muchos ámbitos de estudio. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando veíamos todos los distintos tipos de lingüística que podía haber, recordaban ese meme de Forrest Gump, ¿cierto? Que hablaba con su amigo sobre tantos y tantos tipos de lingüística. Bueno, eso es porque justamente el lenguaje puede ser abordado desde perspectivas muy distintas, muy diferentes. Eh, no sé si han estudiado a Saussure, a Ferdinand de Saussure, en el curso de lingüística. ¿Sí? Ferdinand de Saussure. Y él tenía una frase muy famosa, ¿no? Que es que el lenguaje es multiforme y heteróclito, y está a caballo en diferentes dominios. No sé si leyeron ese fragmento que está en el primer capítulo de su curso de lingüística general. Lo que quiere decir simplemente que, bueno, que el lenguaje es una cuestión enorme, que puede ser abordada desde perspectivas muy distintas, desde ámbitos muy diferentes, porque es al mismo tiempo nuestra forma
esencial para nuestra forma de pensar, es esencial para nuestro actuar en el mundo, como medio de comunicación, como forma de expresión de los sentimientos, es decir, tiene un montón de funciones. Y al mismo tiempo puede ser abordado desde una perspectiva biológica, de que para expresar lenguaje ocurre algo tanto en nuestro aparato fonador como en el aparato auditivo, pero también en el cerebro humano, en una perspectiva neurológica. Puede ser vista como un fenómeno social, ya que por supuesto sirve para la interacción social y sirve para aglutinar a las personas en ciertas comunidades, ¿no? De hecho, hay pocas cosas que una más a un conjunto de personas que hablar una misma lengua. De hecho, parte de las reivindicaciones de los grupos sociales son muchas veces el respeto el rescate de la lengua, ¿no? Por ejemplo, en nuestras comunidades indígenas eso es tremendamente fuerte, pero lo es también, por supuesto, en lugares como en España, donde cada región tiene su propia lengua, el vasco, el catalán, el aragonés, el andaluz, incluso bueno, el valenciano. Todas esas son regiones que tienen además sus reivindicaciones sobre su propia lengua. Puede ser vista también como, no sé, desde la perspectiva de la inteligencia artificial o la lingüística computacional, como este medio que se usa, por ejemplo, para buscar información o para analizar el comportamiento de la gente. ¿No? Un montón. No quiero insistir mucho más en eso. Pero nosotros en nuestro curso hemos escogido una perspectiva que típicamente se llama el acercamiento funcional al lenguaje, una perspectiva funcionalista. Y desde esta perspectiva, el lenguaje se ve esencialmente como un medio de comunicación, como una herramienta que sirve para la comunicación de pensamientos, de sentimientos, de lo que yo quiera decir sobre el mundo a otras personas. ¿No? Y en ese sentido, la actividad esencial del lenguaje es la que llamamos predicación. La predicación consiste en algo muy sencillo, decir algo con respecto a alguien. Eso es, entonces, si tenemos el lenguaje como abordado desde una perspectiva funcionalista, nuevamente, que ve el lenguaje como medio de comunicación, la acción esencial del lenguaje, la función esencial del lenguaje es predicar, es decir algo con el lenguaje sobre algo. Cada vez entonces que usamos el lenguaje para decir algo sobre alguien, estamos predicando. Y la estructura sintáctica que materializa este acto de predicación es conocido como la cláusula. Aquí introducimos entonces otro término técnico que vamos a abordar. Una cláusula, y esto es una de esas definiciones que quiero que aprendan de memoria, la cláusula es la materialización lingüística del acto de la predicación. Es decir, del acto de decir algo sobre algo o alguien en el mundo. Que desde nuestra perspectiva es la función esencial del lenguaje. Entonces, y para responder a la pregunta original con la que partimos la sesión de hoy, ¿de qué forman parte estos constituyentes que hemos venido trabajando, que hemos venido analizando? ¿Qué constituyen realmente estos constituyentes? La respuesta es que son constituyentes de cláusulas. Todas las, todas las expresiones que habíamos venido trabajando hasta el momento las vamos a rebautizar como cláusulas gramaticales, como cláusulas del español. Es decir, materializaciones lingüísticas del acto de predicación, que es decir algo con respecto a algo. ¿Bien? También en nuestros análisis habíamos venido viendo que eh, típicamente, y ya lo dábamos como una especie de torpedo, ¿no? Como una especie de atajo en el análisis, cada vez que hacíamos un análisis de constituyentes,
apartábamos e aislábamos a un segmento en particular, ¿no? Y que incluso, a pesar de que no se le podían aplicar pruebas, yo les decía, "No, olvídense de las pruebas en este caso, este siempre va a actuar como un elemento único, ¿no?". Y ese, seguramente si ustedes lo recuerdan, era el verbo. ¿Sí? Si una cláusula presenta un verbo, ese verbo, decíamos en nuestros análisis, siempre va a ser un constituyente aislado. Y eso pasa porque las cláusulas, vamos a ponerlo así, la cláusula se construye en torno al verbo. Lo que es otra manera de decir que el verbo es el núcleo de la cláusula. La palabra más importante de toda la cláusula. Bueno, ¿por qué es esto? ¿Por qué el verbo lo planteamos como el elemento central de la cláusula? Bueno, la mayor parte de las lenguas que efectivamente tienen verbos es así, y en el español en particular. ¿Qué es lo que tiene de especial el verbo para que podamos decir, que podamos afirmar de esta manera tan categórica que el verbo es el núcleo y la parte central de la cláusula? Esto es muy sencillo si lo comparamos con otras palabras. Por ejemplo, supongan ustedes un sustantivo como caballo. ¿Qué puedo hacer con una palabra como esa? Estoy pensando en la palabra que hace referencia a este animal, ¿no? Este animal con una melena que sirve para montarlo y trotar, recorrer el campo, de que hablábamos de eso hace un rato. ¿Para qué sirve una palabra como esa? En términos del mundo, quiero decir, ¿para qué puedo usar yo en la práctica una palabra como esa? Si la uso por sí sola. Una pregunta muy rara. Sí, la verdad es que es un poco raro porque es raro usar una palabra como esa por sí sola, ¿no? ¿Pero se le ocurre algún ejemplo? Bueno, a mí el único ejemplo que se me ocurre sería como quizá o el más prototípico, sería como el papá o una mamá enseñándole a un hijo, ¿no? Bueno, estás en el campo, a un hijo pequeño, ¿no? Y ves ese tipo de animal y dices, mira, caballo, para que se aprenda la palabra, ¿cierto? Pueda designar ese animal. Como el único ejemplo en realidad, o el más típico que se me ocurriría como uso único de esa palabra. Pero eso revela justamente ¿para qué usamos los sustantivos, esencialmente? Es para referirnos a entidades en el mundo. Palabras, entonces, como los sustantivos, sirven sobre todo para cumplir una labor de designación, de referencia. Y eso no solamente pasa con caballo, ¿no? Supongan que yo tomo otro sustantivo como puerta, me sirve esencialmente para señalar, ¿no? Una entidad en el mundo. O no sé, otra, no sé, por ejemplo, cielo, lo mismo. Esto señalo algo en el mundo, a pesar de que en este último caso puede ser un poco más difuso, ya que no tiene esos límites tan claros como caballo o puerta. Pero esencialmente un sustantivo sirve para eso, para referirnos a algo del mundo. Supongamos ahora un adjetivo, como por ejemplo, perdón, amarillo. También si nos planteamos la idea de usar esta palabra por sí sola, es rara, ¿no? Es raro fuera de una situación, fuera de un contexto, usar simplemente amarillo. Pero claro, si nos fuerzan, podríamos decir, bueno, si estás escogiendo entre diferentes, no sé, pinturas para la casa, y estás viendo latas de pintura, claro, podrías decir, esta lata es roja, esta es blanca, amarillo, ¿no? O casos como ese. Pero si se fijan, amarillo, que es un adjetivo, no señala exactamente una entidad, sino que señala una condición de una entidad. Por ejemplo, una casa puede ser amarilla,
la tapa de un cuaderno, no sé, una muralla, pero nos sirve entonces para decir cosas sobre otras cosas, para informarte una condición de otra cosa. Por ejemplo, el color de una muralla, de una casa, de la tapa de un cuaderno. Y esto es válido para todos los adjetivos. Por ejemplo, si yo tengo el adjetivo, no sé, valiente, me sirve esencialmente para hablar de características típicamente de alguna persona. O incluso en términos un poco más abstractos de una actitud, de un comportamiento. Pero en general, sirve para atribuir entonces esa característica a alguien o a algo. Y lo mismo pasa con, no sé, otro adjetivo más fome, si ustedes quieren, ¿no? Jurídico. Un tratado jurídico, por ejemplo. Es decir, decimos de un libro, un tratado, que tiene la condición, o más bien, que trata sobre leyes, ¿no? Y eso es lo que queremos decir cuando decimos jurídico, ¿no? Entonces, si tenemos sustantivos, por ejemplo, o caballo, puerta, cielo, decíamos que sirven esencialmente para referir cosas del mundo, pero por sí mismos no sirven para predicar, solamente para referirse a entidades, para designar entidades en el mundo. Mientras que otras palabras como los adjetivos amarillo, valiente, jurídico, todas las que quieran, como que operan justo al revés. Sirven para decir algo, en este caso estas características, amarillo, valiente o jurídico, sobre alguien, que podría ser perfectamente el caballo, la puerta o el cielo, pero por sí mismos no refieren a una entidad, sino a una característica de una entidad. De hecho, yo tendría que juntar una y otra, por ejemplo, podría tomar caballo y valiente, y ahí ya podría empezar a tener la idea de una predicación, ¿no? Al combinar los dos. Ahí estaría designando una entidad, un caballo, y estaría diciendo de ella que es valiente. O un caballo amarillo, lo mismo, ¿no? Hablo de una entidad y digo de esa entidad que es amarilla. Y esta sería un poco más rara, pero ya estaría en el mundo de las ideas incoloras que duermen furiosamente, pero un caballo jurídico, ¿no? Pero por lo menos en mi mente se me armó una imagen muy divertida, ¿no? Como un caballo con lentes y una toga de estas que usan los jueces, esas pelucas blancas, y diciendo, está condenado, por ejemplo. Sería, por ejemplo, un caballo jurídico. Pero se fijan, tengo que combinar aquí estas palabras para armar realmente algo parecido a una predicación. Eso pasa con los sustantivos, con los adjetivos, bueno, y si nos extendemos a otras palabras, también a otras clases de palabras como los adverbios, los pronombres, vamos a ver que pasan cosas parecidas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya que lo nombré, si usamos un pronombre personal como yo, sirve también para designar a una entidad, en este caso al hablante, ¿cierto? Lo mismo que tú. Pero no nos dice nada sobre el hablante o sobre el oyente, o el yo o el tú. Solamente sirve para designar a una entidad. En ese sentido se parece mucho al sustantivo. Después vamos a explorar mucho más esa relación. Eh, Eso, solamente para mostrarles un ejemplo de otra palabra, o de otra clase de palabra que tampoco es por sí misma predicativa. ¿Qué pasa si comparamos esto con un verbo? Fíjense en esto. Llegué. Por tomar un verbo cualquiera, ¿no? Llegué. ¿De quién está hablando? ¿De quién estoy hablando cuando uso llegué? ¿No? ¿Nadie sabe? El chat ahí en el Tengo comentario. el chat apagado, perdón. En el chat había respuestas. Lo siento. Se me había olvidado activarlo.
Ya, súper. Perdón, incluso había preguntas, lo siento. Ya. Camila nos dice, perdón por todos los comentarios que ignoré hace un ratito, tenía apagado el chat. Sí, como nos dice Camila, cuando uno habla, perdón, cuando uno expresa un verbo como llegué, está hablando de uno mismo, es decir, está hablando del yo, del mismo hablante. ¿Y qué digo con respecto a mí? Comparémoslo, por ejemplo, con caminé, que también estoy hablando de uno mismo, estoy hablando de mí. Pero en los dos casos estoy hablando de mí, pero digo cosas distintas de mí. ¿Qué digo en llegué y qué digo en caminé? Muy tonta la pregunta, muy evidente. Probablemente, pero quiero que lo expresen para que lo hagamos consciente. Hagámoslo de otra manera. Hagámoslo como un ejercicio. En llegué está presente el yo, está presente la información yo, me voy a poner aquí entre comillas simple para indicar que está ese significado presente. ¿Qué otra información más está? Por ejemplo, El está tiempo, también la idea de que, ¿perdón? el tiempo, que está como en Sí, pasado. ¿cierto? ¿Qué tiempo? Exacto, Olga, ¿cierto? También está la idea de pasado, eso también está involucrado en el llegué. ¿Y qué más hay? Hay algo que quizás es lo más evidente, y quizás por eso uno no lo nombra. Tan evidente que no lo vemos. No, no hay un lugar exactamente, Aranza, porque de hecho, bueno, uno podría inferir el lugar, ya que llegar significa algo así como, no aproximarse, sino que como resultado de un movimiento alcanzar una meta y esa meta es exactamente el lugar en que estoy ahora. Entonces uno infiere que el lugar es el que está ahora. Diego lo dice muy bien. El mismo llegar, ¿no? El evento de llegar. ¿Qué significa llegué? Está hablando del yo y dice del yo que ejecutó, entre comillas, la acción o el evento de llegar en un pasado. Todo eso digo cuando digo llegué. ¿Qué digo cuando digo caminé? Ya lo habíamos adelantado, ¿no? Digo yo también. ¿Qué más digo? También en pasado, ¿cierto? Nos dice Elisa. Y en este caso, pero en este caso lo que varía es la acción, ¿no? El evento, que sería caminar. Y si digo llegaremos para contrastarla con el primer caso, ¿qué informo? ¿De quién estoy hablando primero? De nosotros. ¿Y qué digo de nosotros? Bueno, se me olvidó cerrar el chat. ¿Qué digo de nosotros? Claro, informo el evento de llegar, pero en este caso, en un futuro. Todo esto, fíjense que es distinto a lo que nos pasaba con el sustantivo, con el adjetivo. El sustantivo, como ustedes decían, nos servía solamente para referir algo. El adjetivo para decir algo sobre alguien. Pero teníamos que combinarlos, esos dos tipos de palabras, para poder llegar mente a una predicación. En cambio, el verbo, por sí mismo, un verbo como llegué, caminé, llegaremos, cualquier verbo que ustedes quieran, como, no sé, de, devoraba, un poco distinto, devoraba. Cualquiera me informa de al menos dos cuestiones básicas. ¿De quién estoy hablando? Y eso lo hacemos en la terminación del verbo, en la llamada desinencia verbal. Esta parte E, por ejemplo, aquí, o hemos, en llegaremos. Así sabemos que estoy hablando de un yo o de un nosotros. Y la otra parte
me informa la base, podríamos decir, del verbo mismo, la parte lleg, camín, llegarem, devor, nos informan de el evento en que, en que esa entidad estuvo involucrada. Entonces, en cualquier verbo, vamos a encontrarnos con una referencia a una entidad, por ejemplo, a un yo, a un nosotros, y también a un evento que nosotros, un evento, un estado de cosas en el mundo, que nosotros atribuimos a esa entidad. Es decir, decimos de esa entidad. Llegar, caminar, y además otras informaciones como por ejemplo el pasado o el futuro. Por esto, y esto por supuesto es gracias a la rica morfología que tiene el verbo en una lengua como el español. Solamente por la forma que tiene esta palabra, por la forma que adopta esta palabra, yo ya puedo saber todo esto, de quién estoy hablando y qué es lo que digo sobre esta persona. Eso hace entonces que el verbo sea una palabra que por su misma esencia es predicativa. En otras palabras, basta un verbo y nada más en el español para ya tener una predicación. Eso hace que si yo tomo un verbo cualquiera, de nuevo, por ejemplo, llegué, saldremos, perdiste, en que yo sé que, por ejemplo, en llegué, estoy hablando de mí mismo, del yo, y digo de mí el evento de llegar, en el pasado. En saldremos, estoy hablando de nosotros, y digo de nosotros el evento de salir, en el futuro. O en el caso de perdiste, estoy hablando de mi oyente, tú, y digo sobre mi oyente que participó en el evento de perder en el pasado. Cualquiera de estos es una predicación completa. Cualquier verbo conjugado, por supuesto, porque esos son los verbos reales, constituye en sí una predicación completa. Y por lo tanto, si cada uno de estos verbos ya de por sí es una predicación completa, cada uno de estos va a ser también, al menos mínimamente, una cláusula. Entonces, llegué es una cláusula, saldremos es una cláusula, perdiste es una cláusula. ¿Por qué? ¿Qué es la cláusula? ¿Recuérdenme? ¿Definición de cláusula? Ya se me olvidó, le dije, este tiene que aprendérselo de memoria. ¿Qué es la cláusula? No nos vamos de aquí hasta que alguien lo diga. Materialización lingüística del acto de predicación. Muy bien, Fendi, en efecto. La cláusula es la materialización lingüística, ¿cierto? La manera en que yo expreso lingüísticamente la predicación. Y si hemos dicho que en llegué ya hay una predicación, porque ya estoy diciendo algo sobre alguien, lo mismo en saldremos, lo mismo en perdiste, en efecto, cada una de estas es ya una cláusula. Sofía también lo había apuntado en el Y chat. recién lo vi y recién respondí. ¿Cómo, Olga? Amo demasiado al Antonio. No, es que yo amo a todos. Perdón, escuché muchas quejas, pero no entendí ninguna. Sergio abierto el este y que justo iba a hablar ¿Ya? y se me fue el este. Ok. Es que no sé si vio el meme que subieron del caballo al grupo. Del caballo No, jurídico. el caballo jurídico. ¡Ay, qué bueno! Sí, Oye, yo sabía que lo había visto en alguna parte y no me acordaba dónde. está muy bueno. Ese es BoJack Horseman. Oye, muy buena serie en todo Ah, caso. Un poco depresiva, pero parece que mucho más, no estaba segura. La cosa es que me hicieron el día con ese meme. oye, está muy bueno el caballo jurídico, me encantó, gracias. Está buenísimo. Perdón por dejar el micrófono prendido. No se preocupe. Bueno, retomando, a propósito justamente del caballo jurídico, que justamente ahí necesitábamos combinar palabras para armar una predicación, ¿cierto? Con los verbos no necesitamos eso. Los verbos son por sí mismos predicativos, siempre.
Y por lo tanto, la verdad es que el verbo no necesita nada más para constituir una cláusula y para predicar. Y si hemos ya dicho que predicar es la actividad esencial del lenguaje, la verdad es que los verbos son las palabras esenciales en una lengua. Son las palabras que por sí mismas nos permiten predicar. La verdad es que todas las otras palabras que se agrupan en torno a constituyentes, bueno, perdón, y por eso entonces el verbo estaba aisladito, ¿no? Como en medio de todas estas construcciones cuando hacíamos los análisis, justamente porque son un elemento único que constituye por sí mismo el núcleo de estas expresiones, que son las cláusulas. Todas las otras palabras que se agrupan en torno a constituyentes, que estructuran constituyentes, como que orbitan en torno al verbo, para ampliar la información que hay ahí. De hecho, si yo tomo aquí, por ejemplo, llegué, ya es por sí misma completamente predicativa, como habíamos dicho. Pero claro, yo podría querer ser un poco más informativo. Y por ejemplo, enfatizar que fui yo y no tú. No sé, yo llegué. Y ahí tendría otro constituyente. Que me sirve para ampliar un poco o enfatizar información que ya está en el verbo, ¿no? También podría indicar el lugar donde llegué, ¿no? Ya, yo llegué a, no sé, a la plaza. Claro, en este caso, la información de la plaza, a diferencia del yo, no está incluida en el verbo, que era algo que estábamos discutiendo por el chat hace un ratito, ¿no? Sí quiere, por supuesto, que existe la idea de un lugar, pero no está precisada. Entonces yo la preciso en otro constituyente. Pero eso es una ampliación de la información. Ya con llegué, en realidad, la oración, la cláusula en este caso, ya podría funcionar. Yo puedo indicar más cosas, ¿no? Puedo indicar llegué a la plaza tarde, al amanecer, con frío, y puedo indicar más informaciones. Y todo eso sería perfectamente válido, posible, y es por supuesto cómo hacemos para comunicarnos más ricamente, pero lo esencial sigue estando aquí. La base del evento que yo estoy transmitiendo sigue estando en este verbo. Y si yo estoy hablando con alguien para quien todo esto ya es conocido, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, si la situación es lo suficientemente rica, yo perfectamente, no sé, imagínense que estamos en una reunión, están todos ustedes esperándome, yo no he hecho acto de presencia todavía, estoy atrasado 10 minutos, y de repente abro la puerta y puedo decir, llegué. Y con eso solo ya estoy, ¿cierto?, manifestando un acto de predicación. Hablo de mí mismo e informo de ese evento, ¿no? Profe, Antonia. ¿y qué pasa con los verbos en infinitivo? ¿En qué estás pensando, querida Antonia? Dame un ejemplo. Por ejemplo, si es que yo llego y digo yo llegar. Qué buena pregunta. De hecho, incluso suena un poco raro. Describe de nuevo la situación. Se estás hablando como de la misma situación en que yo me puse hace un ratito. No sé, si es que yo llego a un lugar y quiero decir que llegué, pero le digo en infinitivo, voy a decir llegar, y no estoy entregando tanta información. O sea, la Exacto. gente no va a entender bien a Sería qué me muy raro refiero. que eso, ¿cierto, Antonio? Sería muy raro que un hablante del español nativa, como tú, ¿cierto? Que la tiene el español como su lengua materna, llegue a un lugar y diga llegar. Y de hecho, justamente, generaría extrañeza, ¿no? Justamente porque eso, que es un infinitivo, y tú lo dices muy bien, no es informativo, porque no está predicando. ¿Por qué? Porque los infinitivos no son verbos. Los infinitivos son una clase gramatical relacionada con los verbos, pero no son verbos, son infinitivos. Y de hecho, ¿qué es lo que le falta a una palabra como llegar, o salir, o caminar? Por ejemplo, para tomar o perder, ¿no? Para tomar las que teníamos acá. Para hacer verbos. ¿En qué se diferencia una palabra como llegar de una palabra como llegué? Una palabra como salir de una como saldremos, etcétera. En el tiempo verbal, Tiene tiempo, exactamente. Llegué tiene tiempo y llegar no. Tienes toda la razón. De hecho, por eso se llaman infinitivos. Es una explicación etimológica muy bonita.
Y de hecho, una palabra como llegué se llama un verbo finito, porque está anclado en el tiempo, mientras que los infinitivos son infinitos, no están anclados al tiempo. Son las formas infinitas de los verbos, podríamos decir. De ahí su nombre. Es cierto, tienes toda la razón, Antonia. Tienen un tiempo verbal. Pero más importante que eso es lo otro que tienen. Tienen a una persona involucrada. Llegué es un verbo, más que por el tiempo, porque nos informa de un evento y de una persona a la que yo atribuyo ese evento. En el caso de llegué es el hablante, yo mismo. Si dijera llegaste, sería el oyente, el tú. Si dijera llegamos, sería el hablante y alguien más, un nosotros, y así. Entonces, cada vez que yo conjugo un verbo, es decir, que cambio la parte final, la llamada designancia del verbo, lo que yo estoy haciendo es cambiar la información de quién estoy hablando, a quién me estoy refiriendo con el evento de llegar, en este caso en particular, ¿no? Por eso los infinitivos no son verbos, porque le falta esa parte esencial. Son solamente el nombre del evento, así como en abstracto. Llegar, salir, pero no se está diciendo de nadie. De hecho, por eso son las formas en que aparecen citados estas palabras en los diccionarios, ¿no? Porque no están atribuidas a nadie, son como la forma en abstracto. Pero justamente por eso no son exactamente un verbo. ¿Bien, Antonio? Súper. Y lo mismo en realidad se puede decir de las otras formas que están ligadas a los verbos, las llamadas, por ejemplo, el gerundio, llegando, o el participio, llegado. Estos tres son los llamados formas no personales del verbo. Bueno, que justamente el mismo nombre lo dice, ¿no? Son formas del verbo sin persona, es decir, no atribuidas a ninguna persona. O algunos, como Andrés Bello, los han llamado los verboides, ¿no? Que son categorías de palabras cercanas a los verbos porque comparten su raíz, su significado más radical, pero no son exactamente verbos, justamente porque les falta la información de la persona. Eso. Entonces, el verbo es la parte central de cualquier predicación, de cualquier cláusula. Bueno, existen también estructuras predicativas sin verbos, eso también es posible, y de hecho incluso en el español existen, pero son más bien excepcionales. Por ejemplo, uno puede también tener una expresión que sirva para predicar, como por ejemplo, si uno viene saliendo del cine, uno podría decir, qué buena la película. Ese es un caso en que una cierta construcción lingüística nos informa de algo, de lo que queremos decir, algo, ¿cierto? Algo de lo que queremos informar, y una atribución, ¿cierto? En este caso, de una característica a esa entidad. La película, una parte, nos habla de una entidad, y qué buena una apreciación de ella. Entonces aquí también tendríamos un acto de predicación. Sin embargo, no hay un verbo, ¿no? Pero estas son estructuras más bien raras en el español. Incluso cuando queremos decir este tipo de cosas, la mayor parte de las veces usamos lo que llamamos en el español los verbos copulativos o atributivos. Por ejemplo, el ser, estar, como la película estuvo. Bueno, siento que sería muy equivalente a esto. Antonio nos hace una pregunta por el chat, qué interesante, a ver. ¿Puedes enunciarla verbalmente para conversarla, Antonio? Sí, es que lo que quiero decir es que para decir que la película estuvo buena o qué buena la película, implícitamente estoy diciendo que la película es un ente que existe. Entonces el verbo está implícito. Yo estoy de acuerdo con que cuando digo que buena la película, estoy, por supuesto, indicando que la película existe, tienes toda la razón, y atribuyendo la cualidad de buena a esa película, ¿cierto? Yo creo que eso es distinto a decir que el verbo ser está implícito. Lo que yo estoy haciendo en realidad es usar una construcción lingüística que informa de lo mismo que otra construcción lingüística en que sí, en que también está presente un verbo como ser o estar. Que no es lo mismo, ¿no? De hecho, en esto vamos a ser muy cuidadosos. En todos nuestros análisis lingüísticos no vamos a postular
ninguna palabra, ninguna categoría que no esté explícitamente dicha. Solamente vamos a... cuando nosotros postulamos algo que no está exactamente dicho, eso es lo que típicamente, perdón, eso es lo que típicamente se llama en español y en la teoría lingüística una elipsis, algo elíptico, ¿no? Que probablemente a eso te referías, Antonio, cuando decías que está implícito. Pero nosotros vamos a ser muy cuidadosos y solamente vamos a usar la elipsis en casos muy justificados, en los que podamos decir que yo no menciono algo, porque asumo que mi interlocutor es necesariamente la palabra que va a llenar en ese contexto, en ese hueco que yo dije, porque contextualmente es la única palabra posible. Por ejemplo, vamos a encontrar elipsis y vamos a postular elipsis posibles en casos como, por ejemplo, en una expresión como esa. Yo llegué tarde y tú temprano. Aquí, de hecho, vamos a decir, después vamos a verlo con más precisión, que aquí hay dos cláusulas, que son yo llegué tarde, por un lado, tú temprano, por otro lado. Ambas están unidas, por supuesto, por esta conjunción copulativa. Pero son dos cláusulas distintas porque informan de cosas distintas sobre personas distintas, ¿cierto? Entonces son dos predicaciones, son materializaciones de dos predicaciones. La primera es muy clara, yo llegué tarde. La segunda, si la tomamos aisladamente, la verdad es que en realidad no parece una predicación, tú temprano. Parece en realidad como un poco así medio tarzanesco, ¿no? Pero en realidad, en ese contexto en particular, tú temprano solamente puede interpretarse de una sola forma. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que pasó temprano? ¿Qué es lo que hizo tú, ese tú temprano? Ahí sería, tú llegaste temprano. Exacto, ¿cierto? Uno puede reconstruir perfectamente el verbo llegaste, ¿cierto? Por eso lo pongo ahí entre paréntesis, porque está como reconstruido, ¿no? No está explícitamente dicho, pero este sí sería un caso de elipsis válido, porque en ese hueco que ahí aparece, en tu temprano, llegaste, perdón, ¿sí? Llegaste es la única palabra que ahí puede aparecer, la única que puede llenar ese hueco. De hecho, si yo en realidad quiero decir, no, que en realidad tú, lo que quise decir es que tú, no sé, comiste temprano o corriste temprano, la verdad es que quedaría muy raro, ¿no? Porque el contexto no me da ninguna pista de que esa es la interpretación. Si quiero decir eso, tengo que decir el verbo. Bueno, entonces, nosotros solamente vamos a ser muy estrictos, como decía, y solamente vamos a postular la existencia de un verbo o de cualquier otra palabra que no está dicha cuando la única interpretación posible sea esa. Como por ejemplo en este caso que dijimos recién. Sin embargo, en una expresión como qué buena la película, no es que pase eso. No es que, de hecho, el contexto, yo por ejemplo, por ahorrarme palabras en otros términos, me haya ahorrado aquí el verbo es. De hecho, hay varios argumentos que podemos decir a favor de esto. Por ejemplo, ¿por qué sé yo, o por qué postulo yo que aquí el verbo debe ser y no estar, por ejemplo? ¿Se fijan que a diferencia de lo que nos pasaba con el caso de yo llegué tarde y tú temprano, aquí ya no hay una sola palabra que pueda ocupar este hueco? Podría ser al menos es o está. O peor aún, ¿qué me habilita a decir que eso tiene que estar en presente y no en pasado, ¿no? Estuvo, era, o en futuro. Será, eh, estará, o en otras formas, incluso habrá estado, ¿cierto? Un montón. Es decir, no hay una sola palabra aquí, sino que un montón que podrían ocupar esencialmente ese hueco. Es diferente a lo que nos pasaba con el caso de yo llegué tarde y tú temprano, en el que solamente una Profesor, podía ocupar ese hueco. ¿Sí, Antonio? entiendo. ¿Y qué pasaría en caso de que saliendo del cine el hablante dijera qué buena? ¿En ese caso hay una elipsis de la película o se complica porque es como contextual alrededor de No, los está oyentes? muy buena tu observación.
Porque eso también existe, ¿cierto? Existen esas que llamamos predicaciones directas. Claro, cuando la situación de comunicación es muy rica, la verdad es que cualquier palabra puede ser predicativa. Tienes toda la razón. Por ejemplo, no sé, si yo tomo un adjetivo como frío, por ejemplo, eh, y estamos, no sé, supongo que en el patio del campus, estamos los dos así gritando, yo puedo decir frío, y se va a entender eso, enseguida que estoy hablando de que el día está frío, o que la sensación térmica es frío. Es decir, ahí también se produce un acto de predicación, pero es muy dependiente de la situación. Y por lo tanto, desde el punto de vista lingüístico o gramatical, no es tan interesante. O como tú dices muy bien, recién saliendo del cine, uno puede decir, qué bueno, ¿no? E inmediatamente, ¿cierto? Lo que vamos a entender es que la persona está hablando de la película que acaba de ver. Claro, pero ahí eso ya no es tan lingüístico, ¿no? Porque depende muy fuertemente de la situación que es extralingüística. Entonces, se da un acto de predicación, tiene toda la razón, pero no es propiamente hablando una construcción lingüística, sino que depende muy fuertemente de la situación. Entonces, en estos otros casos que estamos viendo, hay una construcción lingüística que nos da tanto la referencia de lo que estamos hablando como eh, aquello que le atribuimos a esa referencia. Lo que le hace ser entonces desligarse un poco más de la situación y ser entonces una construcción más lingüística. Pero por supuesto todo esto es gradual, ¿no? De construcciones, bueno, de hecho, estas como la que tú mencionas, Antonio, no las vamos a estudiar aquí con mayor detalle, de nuevo porque tenemos muy poco tiempo y no son tan interesantes desde el punto de vista gramatical, pero son también conocidas como predicaciones unimembres. Así que son también parte del campo de estudio de la lingüística, aunque no son tan propiamente gramaticales, no son tan interesantes para la gramática porque son muy simples y muy ligadas a la situación. ¿Bien, Antonio? Sí, perfecto. Muchas gracias. A ti. Pero también eso me da pie para algo interesante sobre esta, ¿no? Y el hecho, esta expresión que tú comentabas recién, ¿no? Que podía ser ser, estar, etcétera, todas las alternativas que vemos acá. Bueno, eso justamente es porque está también muy ligada a la situación. Qué buena la película, habitualmente la decimos de una película que acabamos de ver, ¿no? ¿Cierto? En la situación de salir del cine, o que alguien me está comentando no sé, que acaba de ver, no sé, Matrix, ¿no? Una película nueva. No sé, cualquier que a ustedes se le ocurra, le podemos decir qué buena la película. Pero justamente la ausencia de un verbo hace que esté muy, muy ligada a la información situacional y contextual. En cambio, si yo le pongo un verbo, la libero y puedo indicar de algo que pasó en el pasado, que buena estuvo la película, o incluso hacer una profecía, ¿no? Que buena estará la película. O incluso poner una información como en una potencia, si es que se daría si es que otras condiciones hubieran pasado. Por ejemplo, qué buena habría estado la película. Y típicamente eso sería si es que tal cosa hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, un verbo me permite desligar una construcción de la situación y hacerla más gramaticalmente interesante. Decir más lingüísticamente, haciendo que la situación me informe menos. Bueno, pero quería mostrarles simplemente que existían algunas construcciones que podían ser también predicativas, como esta, por ejemplo, sin un verbo, a pesar de que en realidad son más bien escasas, muy situadas situacionalmente, valga la redundancia, eh, y, eh, y no tan interesantes desde el punto de vista gramatical. Nosotros vamos a centrarnos sobre todo en las cláusulas verbales. Estas son llamadas típicamente cláusulas averbales, justamente por la ausencia del verbo. Sin embargo, bueno, y con esto termino la sesión de hoy, pueden ser por el hecho de estar muy situacionalmente ancladas, pueden ser muy expresivas también. Por ejemplo, y como les decía, con esto quiero terminar la clase de hoy, hay una canción de Silvio Rodríguez. Seguramente ustedes conocen a ese cantante, ¿no? Ese cantautor. ¿Les suena? ¿Sí? Hay una canción muy linda de él que se llama Desnuda y con sombrilla.
Y toda la canción está estructurada justamente en torno a estas predicaciones averbales, tipo, qué buena la película, o tú siempre atrasado, por ejemplo. A estas predicaciones directas, que como que nombran a la entidad y luego lo que digo de ella sin un verbo. Que como les decía, no son tan habituales en el español, porque están muy situacionalmente ancladas, pero que pueden ser, como en este caso, muy expresivas. Les voy a mostrar un fragmento de esta canción justamente para que lo aprecien. Les voy a poner la letra también, para que vayan mirando justamente eso. Sentada en una silla, yo del disco de expresión de lo desnuda y con sombrilla, yo vestido pero con calor, con uñas y con dientes, mirándome de frente, con brillo de matar. Yo retrocediendo un poco, llenándome de un poco deseo de sacar. Bueno, se la voy a dejar hasta ahí nada más, para que después ustedes si quieren la busquen y la escuchen entera, que es muy bonita. Pero si se fijan, está haciendo esta especie de juego, ¿no? Como que va a mostrar, como si fuera una cámara, mostraría a una persona, después mostraría a la otra, se enfocaría en la otra, de manera muy directa, ¿no? Justamente ese tipo de efectos puede lograr este tipo de predicaciones sin verbo, ¿no? Tú sentada en una silla, yo de pie con expresión de dolor, así, ¿no? Este tipo de contrastes. Y pueden ser, como decíamos aquí, muy expresivas, a pesar de que, como también les decía hace un ratito, son más bien escasas, ¿no? Son propias o de momentos muy específicos, de un anclaje situacional muy fuerte, o en este caso en un poema. Bien, vamos a seguir con las cláusulas en la sesión del próximo lunes. Uy, ¿verdad que ya no nos vemos el viernes? Que tengan un fin de semana largo excelente, chicos. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Qué buena la clase.